Iniciamos contándoles que la sesión de sala del martes 5 de noviembre se concentró en el debate de 3 puntos. El primero de estos fue el informe de la Comisión Mixta recaído en el mensaje sobre normas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. El documento, que sumó 141 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, ratificó el criterio de la Cámara, que desestimó una de las enmiendas propuestas por el Senado en torno a una norma que establecía la forma y quórum para tomar acuerdos en materia de acreditación institucional. Logramos convencer a los señores senadores de que la indicación iba en el sentido correcto y se ganó, de manera que se aprobó lo que ya previamente había aprobado la Cámara de Diputados. En definitiva, que cuando se vean en estas comisiones, que ahora que la Comisión Nacional va a tener mucho más trabajo, va a tener que sesionar en lo que se denomina sala o comisiones más pequeñas para resolver, cuando estén analizando la acreditación institucional de una institución técnico-profesional, necesariamente deberán haber 3 representantes del ámbito técnico-profesional. ¿Para qué? Para garantizar que se consideren las especificidades propias de ese nivel técnico-profesional. Si fueran puros integrantes provenientes del ámbito universitario, por ejemplo, lo más probable es que tuvieran en cuenta los parámetros, los paradigmas, los estándares propios aplicables a la universidad. Se trata de una norma que corrige vacíos legales que habían en la normativa vigente, que contenía plazos imprecisos, que habían situaciones que no estaban definidas, como por ejemplo cuándo es obligatoria la acreditación en el caso de los doctorados, y también el proceso de apelaciones, que no estaba debidamente normado, y por lo tanto esta no es una ley que aborde el tema de fondo de la acreditación, sino que corrige y subsana situaciones normativas para poder continuar con el proceso de acreditación en plazos razonables para que este proceso pueda rendir los frutos que se esperan de él. Es un tema administrativo porque tiene que ver fundamentalmente con plazos y tiene que ver con el proceso de acreditación de las universidades y las apelaciones respecto de este proceso ante el Consejo de Acreditación. En segundo lugar, la sala debatió el mensaje que limita el plazo de la propaganda y el gasto electoral para la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, que ratificado con 142 votos afirmativos y 2 abstenciones. Si hay más de un candidato y no se llega al 40% de la votación, de los votos válidamente emitidos, tiene que haber una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta no tiene estipulado en la ley lo que significa la propaganda electoral para la segunda vuelta y el gasto electoral permitido también para esa segunda vuelta. Por lo tanto, este proyecto viene a subsanar esas 2 situaciones y que permite darle más transparencia al sistema, que no se deje en el aire y que si no se aprueba esta ley probablemente se puede interpretar de distintas maneras, o que no se puede gastar o que no hay límite también para gastar, y por otro lado que la propaganda electoral tenga un límite también y una acción definida. Es un paso muy importante para poner equidad en el caso de la segunda vuelta del balotaje, como se denomina, en la elección de gobernadores y gobernadoras regionales. Esto es positivo desde el punto de vista de que pone más condiciones de competitividad con justicia, porque establece montos definidos de acuerdo a la cantidad de votantes y al mismo tiempo un piso básico. Y eso tiende a que se vaya minimizando cada vez la intervención de aportes privados en las campañas electorales. Y tenemos que ir entendiendo y asumiendo que la democracia, desgraciadamente, tiene costos. Y esos costos toda sociedad tiene que asumirlos. Y en este caso particular, los costos tienen que ir orientados a estos casos como dotación de recursos para, por ejemplo, poner equidad en las campañas políticas. En tercer lugar, se debatió la moción en materia de convocatoria ciudadana a plebiscitos comunales y su carácter vinculante, que dispone para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía deberá concurrir con su firma autógrafa o firma electrónica ante un funcionario del servicio electoral, notario público u oficial del registro civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección municipal. Lo que busca el proyecto es que los plebiscitos comunales pasen de ser letra muerta, como son actualmente, a ser una herramienta con la que pueda contar la ciudadanía para participar de decisiones que tienen que ver y que le afectan a nivel comunal. ¿Cómo logra eso? Por un lado, facilitando la recolección de firmas, y en segundo lugar, y creo que lo más destacable, es que hoy día el quórum necesario para hacer vinculante un plebiscito es el 50% de los inscritos en la comuna.
esa es una cifra inalcanzable, porque ni siquiera votan en las elecciones presidenciales o municipales. Lo que hace este proyecto es que lo baja al 60%, pero de los que votaron en la última elección. El número suena parecido. En una comuna con 200.000 habitantes, hoy día se exige que voten 100.000. Pero si en la última municipal votaron 40.000, este proyecto va a exigir 24.000. O sea, es una baja muy importante que va a permitir viabilizar los plebiscitos comunales. Un punto que no concitó acuerdo en el análisis de esta moción se refiere a la norma que indica que los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal siempre que vote en él más del 60% de los que hayan sufragado en la última elección municipal. Si bien es importante bajar el quórum, también es importante que las mayorías se expresen y respetar la voluntad de las mayorías. Por lo tanto, fortalece la participación ciudadana el que hoy día tengamos más posibilidad de tener plebiscitos comunales, porque resulta que hay materias de incidencia comunal que muchas veces la ciudadanía no tiene la oportunidad de participar mediante los procesos legales o administrativos, pero siempre resguardando la democracia representativa que eligió autoridades por una amplia mayoría. Este proyecto pretendía rebajar al 60% de las personas que votaron en la última elección municipal. Es decir, en resumidas cuentas, entre un 5 y un 8% del padrón podrían estar definiendo materias muy relativas. Nosotros estábamos de acuerdo en bajarlo al 35% del padrón, incluso podría haber sido un poco menos. Nosotros queremos que más gente vote. Estamos a punto de iniciar una discusión respecto a bajar, a poner límite para respecto a los parlamentarios que son elegidos en el Congreso, que son elegidos con una muy baja votación. Por lo tanto, nosotros no podemos incentivar que la gente no participe, nosotros queremos incentivar que la gente participa. Y eso requiere tener quórum responsable, como lo establecen además las democracias más modernas del mundo. Avanzamos al trabajo legislativo del día miércoles 6 de noviembre, jornada en que la sala finalizó el debate de la moción sobre convocatoria ciudadana a plebiscitos comunales y su carácter vinculante, y que establece que el alcalde dictará un decreto para convocar a plebiscito, decreto que se publicará dentro de los 10 días siguientes a su dictación en el Diario Oficial, en un periódico de los de mayor circulación en la comuna y en el sitio electrónico institucional de la municipalidad. Asimismo, se difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos. Abre la posibilidad de que no solo se establezcan o se pronuncien en un plebiscito respecto a aquellas materias que taxativamente enumeraba la ley, sino que la norma hoy día la amplía a distintas materias de administración municipal y por vía ejemplar señala algunas. Un cuarto aspecto también importante a considerar es que este tipo de instrumentos de democracia directa también deben contar con el financiamiento, porque hay municipios que cuentan con recursos para poder destinar, pero la gran mayoría de los municipios de nuestro país son deficitarios e implementar este tipo de iniciativas tiene un costo y un costo alto, y por eso que la Subsecretaría de Desarrollo Regional pueda establecer un fondo, un programa especial con recursos para los municipios que implementen plebiscitos comunales nos parece una alternativa súper oportuna. La iniciativa aprobada en particular y remitida a segundo trámite al Senado permite someter a plebiscito materias de administración local, tales como aquellas relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del Plan Comunal de Desarrollo, a la modificación del Plan Regulador, al uso, denominación y conservación de bienes nacionales de uso público, como plazas y parques, a otras materias contenidas en ordenanzas. Si pretendemos profundizar la democracia y sobre todo que la demanda de la sociedad civil la última semana ha sido con mucha fuerza, no solo respecto a ciertas iniciativas que tienen que mejorarse, sino a cómo participa y cómo se democratiza nuestra sociedad. Yo soy parte del concepto de que hoy tenemos que comenzar a construir el Estado desde abajo. El Estado siempre se ha construido desde arriba, desde la élite, desde los intelectuales, desde los abogados constitucionalistas. Hoy día a mí me parece que la soberanía tiene que construirse en la ciudad, en el territorio, en las comunas. Y por eso es tan importante este plebiscito que hoy día se le quiere otorgar la calidad de vinculante. Es decir, le consultamos, le preguntamos a los vecinos para que luego esa propuesta y esa respuesta del vecino sea considerada. Yo creo que así se fortalece la democracia en las comunas y en la medida que esté muy fortalecida la democracia en la comuna, tenemos un país mucho más integrado, más sólido. Lo que abre es que dentro de la institucionalidad pueda existir también un canal mejor y mayor de participación ciudadana, y creo que es algo que hoy día, dado los acontecimientos a los que hemos
visto en términos de las manifestaciones ciudadanas, coopera mucho también en esa dirección. Por una parte, cómo mantenemos nuestra institucionalidad haciéndola lo más permeable posible a la participación de las personas, de manera que no solamente se pronuncien cuando hay época de elecciones, porque la verdad que hoy día en tiempos donde las comunicaciones son tan fluidas, existen redes sociales, las formas de comunicación son dinámicas y son cambiantes, vamos necesitando también ciertos mecanismos que permitan que la participación sea más llana, más abierta, más fluida, permita de manera vinculante a la ciudadanía tomar ciertas decisiones en materias particulares, evidentemente conservando el hecho de que exista un cierto número crítico de personas para que no se trate de una consulta sin mayor fundamento. Y me parece que este proyecto apunta bien en esa dirección. Posteriormente, los legisladores aprobaron en general el proyecto que dispone que el procedimiento de tutela laboral referido a asuntos que surjan como consecuencia de aplicar normas laborales en las relaciones de trabajo que vulneren derechos fundamentales beneficia a todos los trabajadores, incluidos funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, Congreso Nacional, Poder Judicial, trabajadores de empresas o instituciones del Estado o aquellas en que tenga aportes, participación o representación, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, Contraloría General, Banco Central y aquellos autónomos como la Defensoría Penal Pública. Hoy día en nuestro país existe la tutela laboral, que es la posibilidad de los trabajadores del sector privado, quienes tienen un contrato, de recurrir cuando hay infracciones graves respecto a sus derechos fundamentales, alguna situación de discriminación, alguna situación de persecución, de recurrir en un procedimiento sumario similar al amparo en términos legales a los tribunales laborales, que tienen un procedimiento preferente para la vista, obviamente, de este tipo de infracciones. Esta ley actualmente deja fuera a todos los trabajadores del sector público, de la administración central, de municipalidades, de servicios públicos, incluso respecto al propio Congreso Nacional. A partir de un fallo de la Corte Suprema que acogió una presentación de trabajadores de la Municipalidad de Valparaíso, entendió que era tal el grado de vulneración de derechos que la tutela no debiera distinguir entre trabajadores públicos o del sector privado. Luego hubo un conflicto de competencia con el Tribunal Constitucional que justamente dijo exactamente lo contrario. Y en consecuencia nace este proyecto, no innova ni crea justamente derechos distintos y por esa vía hace aplicable obviamente la tutela laboral y todas las garantías respecto a los derechos fundamentales en la relación laboral, ahora bien, sin distinción a trabajadores del sector privado y también del sector público. Un proyecto que viene precisamente a proteger más a los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores honorarios que generalmente tienen como otro trato, están bajo otra normativa y desde ahí el problema que nace es que muchas veces te ves enfrentado a empleadores que no respetan tampoco tus derechos, que no respetan tus vacaciones, que no respetan algo tan sencillo como el reajuste del IPC, y yo intervine precisamente por eso, porque a mí me tocó vivirlo como una trabajadora honorario hace un par de años atrás. Durante toda mi vida he trabajado de manera independiente, entonces me tocó en alguna oportunidad tener este tipo de experiencia, por lo tanto conocí un poco la realidad de lo que viven los trabajadores y trabajadoras de Chile en ese sentido, y por eso me parece un proyecto bastante bueno que viene a proteger mucho más a los trabajadores de este país. En la sesión del día jueves 7 de noviembre, la sala discutió en particular la propuesta iniciada en moción que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas y la despachó a segundo trámite al Senado. Entre sus normas se expone un sistema gradual de aplicación, particularmente atendiendo la realidad de las pequeñas empresas. El texto, tras un amplio debate en sala, mantuvo la rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas, punto que fue aprobado por 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones. Nos ha costado muchísimo. Ustedes han visto cómo ha habido un rechazo, una oposición recalcitrante por parte del gobierno. Lamentablemente, aún en este contexto, el presidente de la República ni siquiera se ha allanado a apoyar esta medida. Lamentablemente también la gran mayoría de Chile Vamos rechazó incluso el guarismo de las 40 horas. Yo creo que lo más importante de este proyecto de ley es que ha logrado unificar a la oposición. Y eso es lo que hoy queremos destacar como el proyecto y el resultado de las 40 horas. Las 40 horas hoy unifican a la oposición, unifican al país, que además
tiene un gran respaldo ciudadano. Más del 70% de la población, de los trabajadores y trabajadoras, respaldan la reducción de la jornada laboral, están de acuerdo con esta iniciativa. Ya hemos aprobado, y ahora en particular el proyecto de las 40 horas que lo habíamos aprobado en general. El debate fue interesante. El debate yo creo que despeja muchas dudas y algunos temores que habían sido manifestados por algunos actores de la cadena económica. Creo que lo que estamos haciendo es serio, es profundo, es de fondo y va en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadoras de Chile. La iniciativa precisa que las empresas en que existan sistemas de trabajo por turnos excepcionales, especiales para el personal de transporte o cualquier otro sistema especial de duración y distribución de la jornada de trabajo, la jornada semanal podrá por acuerdo de las partes promediarse en periodos bimensuales o trimestrales de distribución de días de trabajo y de descanso. Esto también se aplicará para el personal contratado por obras o faenas. Yo espero que seamos capaces de cuidar a las pymes. Las pymes necesitan un buen proyecto, no por hacerle un bonito proyecto, un bonito gesto a la galería vamos a terminar dañando a miles de pymes que ya están pasándolo muy mal, a las que les vamos a aumentar sus costos con 5% probablemente de carga a la hora de la reforma previsional, que les vamos a cargar la sala cuna universal de un largo, etcétera. Entonces, si de aquí sale un buen proyecto, a mí me da lo mismo si lo presentó el Partido Comunista o la diputada A o la diputada B, y lo he demostrado. Usted comprenderá, si mantenemos la misma jornada, la misma cantidad de días a la semana, 5 días mínimo de trabajo a la semana, máximo 6 días, mantenemos una rigidez que es del siglo XX, no se condice con el siglo XXI. Creo que este proyecto lo que ha ido avanzando es a la gradualidad, a la flexibilidad y a una serie de cosas que son importantes, cómo conciliamos la vida, el trabajo y la familia, pero también cómo nos preocupamos de que esto no afecte negativamente a las pymes. Aquí el mundo cambió y las jornadas laborales tienen que ser mucho más flexibles de lo que hemos entendido en Chile, porque la verdad es que esta lógica de 9 horas, 8 horas o 7 horas estancas en un lugar de trabajo es algo muy anticuado. Por lo tanto, todo lo que permita más flexibilidad en términos de colación, en términos de horas de llegada, en términos de horas de salida, créanme que al final lo que va a hacer paradójicamente es mejorar la productividad de los chilenos y chilenas. Y de esta manera, con el debate del proyecto sobre 40 horas, se finaliza este resumen de semana en la Cámara, donde conociste el trabajo legislativo de los días 5, 6 y 7 de noviembre.